Cuando conmemoramos la resurrección de Cristo, podemos considerar también lo que la palabra de Dios dice al respecto. Introduciré este tema con algunos versículos de la Escritura. Lucas 24, 5 y 6 dice: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. También Romanos capítulo 1, verso 4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Y Romanos 4:25 dice: el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. En el capítulo 21 de Lucas, las cortinas se cierran con la ejecución del Hijo de Dios en una cruz romana. Parecía ser que todo había llegado a su final y que Satanás había alcanzado la más rotunda victoria. Pero este no fue el final. Cristo no quedó prisionero de la muerte, sino que resucitó al tercer día. En este día de conmemoración de la resurrección de Cristo, nos unimos a los cristianos primitivos de los siglos pasados en alegría y confianza, proclamando: ha resucitado. Él ha resucitado. La resurrección histórica de Jesucristo es uno de los grandes pilares de la fe cristiana. Si una persona no cree en este hecho, tal persona no es cristiana. Sin proclamar este hecho, el evangelio no es predicado. Por lo tanto, cualquier predicador, teólogo, maestro o el llamado profeta que no sostenga sin vacilaciones la resurrección física, histórica de Jesús, no tiene prácticamente nada que decir a la iglesia. No tenemos que aprender de ellos. No tenemos que entenderlos o llevarlo a la comunión. ¿Por qué? Porque ellos no son cristianos, no son hermanos nuestros. Es probable que haya habido un tiempo en el cristianismo cuando no había necesidad de dar este tipo de advertencias con respecto a la resurrección de Cristo. Pero por desgracia ya no es el caso. La resurrección se encuentra en la primera línea de la guerra del evangelio y recibe la mayor fuerza del ataque del enemigo. El diablo entiende con razón que todo el cristianismo se levanta o cae sobre esta doctrina. Por lo tanto, su objetivo principal es su negación. Considerar improbable y absurdo creer semejante cosa. Sin embargo, aún son miles y millones los que basan su fe en la resurrección del Señor Jesús. Entonces, si no lo puede lograr, el enemigo está contento cuando los que tratan de ser más ecuménicos, más tolerantes, ven a la resurrección no como algo esencial ni fundamental. O por último, que los verdaderos creyentes descuiden la proclamación del Cristo muerto y resucitado y sus enseñanzas sean más tangenciales, poco consistentes con la verdadera enseñanza de la Biblia. Ahora bien, las grandes doctrinas del cristianismo siempre han estado bajo el ataque del enemigo, desde todos los lados. Y la resurrección no es la excepción. Sin embargo, la singularidad de nuestra época es que estos ataques, los más peligrosos, provienen no de afuera, sino muchas veces de los que dicen ser totalmente cristianos e incluso evangélicos. No niegan la resurrección de plano e incluso pueden afirmarla con fuerza por sí mismos. Sin embargo, no se exige esa convicción de otros, ni se espera que sea una doctrina esencial para la introducción al cristianismo. Han elegido una falsa forma de tolerancia sobre la verdad y compasión trenzada para la humanidad sobre el temor de Dios y la fidelidad a las Escrituras. Como Judas, besan al Salvador bajo la pretensión de homenaje y sin embargo lo traicionan. Cuidado, esto es sumamente serio. Negar la resurrección de Cristo o incluso tratarla como algo no esencial devasta el verdadero cristianismo. Es decir, nosotros que creemos en la doctrina y buscamos proclamar fielmente el evangelio, también podemos practicar una especie de mal menor, que es descuidar el darle a la resurrección su lugar que le corresponde en la predicación. Esta gran doctrina no es algo que simplemente debemos marcar al final de un largo sermón sobre la cruz, sino que se le debe dar la misma importancia que la cruz. Un estudio completo de la predicación de los apóstoles en el libro de los Hechos
demostrará que la resurrección de Cristo fue el tema principal de su evangelio. No era un mensaje sacado del armario un domingo al año en época de Pascua. Era el canto de victoria de la iglesia primitiva. Es importante tener en cuenta que el debate que se libra en torno al cristianismo y el evangelio no es la historicidad de la muerte de Cristo. Solo algún pseudo intelectual postmoderno que adrede desconozca el método histórico podría negar que existiera un hombre llamado Jesús de Nazaret que vivió en Palestina y que murió bajo el reinado de Poncio Pilato. No ese es el punto de tensión. La disputa se produce respecto a la resurrección. Por lo tanto, la resurrección, al igual que la cruz, también se ha convertido en un escándalo al mundo, por lo cual debe ser predicada con la misma intensidad. Si hacemos mayor hincapié en la proclamación de la resurrección, tendremos un evangelio más bíblico y testificaremos una mayor demostración del poder de Dios. Antes de considerar la importancia y el significado de la resurrección de Cristo, siempre es necesario tener al menos un conocimiento general del relato histórico, tal como la Biblia nos lo revela. Veamos. Es temprano en la mañana del tercer día. Las mujeres se abren camino tímidamente al jardín donde el cuerpo de Cristo ha sido sepultado. Lo suyo no es un encargo de la esperanza, sino de compasión. Su único deseo es honrar el cuerpo de su amado Jesús con un entierro digno. Su conversación se limita a lo que se convertiría en un tecnicismo menor. ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Y es que la piedra, que era sumamente grande, es decir, la resurrección, es la cosa más lejana en sus mentes. Sin embargo, de pronto la compasión se convierte en temor. El temor a una esperanza que no se apaga y la esperanza a una alegría indescriptible llena de gloria. Se encuentran con una piedra removida, una puerta abierta, una tumba vacía y por sobre todo una proclamación angélica de la buena noticia. ¿Por qué buscáis a los vivos entre los muertos? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Las mujeres salen rápidamente de la tumba, con temor y gran gozo. Corren para traer a los discípulos la palabra, pero su testimonio más bien parecía palabras sin sentido, siendo que es precisamente lo que deberían haber creído. Y contra toda esperanza, Pedro y Juan corren al sepulcro y constatan que sí estaba vacío. Después de una investigación breve y desconcertante, regresan a los otros sin una palabra segura, porque dice Juan que todavía no habían entendido la escritura, que Jesús debía resucitar de entre los muertos. En su salida rápida dejan atrás el llanto de María Magdalena, que se convierte en la primera en ver al Señor resucitado. Él la comisiona a que regresara de nuevo a los discípulos incrédulos con otra confirmación de su resurrección. Esto es seguido por una segunda aparición a las mujeres que regresan de la tumba y luego por un tercero a Cleofas y otro discípulo en el camino a Emaús. Por último, Jesús se aparece a Pedro y después a los 11. Incluso parece que su medio hermano incrédulo Santiago, en un encuentro que lo altera rotundamente, se convierte en parte del grupo apostólico y en un pilar de la iglesia de Jerusalén. Finalmente le aparece a Saulo de Tarso en el camino a Damasco, como uno nacido fuera de tiempo. No es necesario escribir sobre este encuentro o el efecto de este. El mismo hombre que se había prometido a sí mismo la destrucción del cristianismo se convierte en su más ardiente propagador y defensor de la fe cristiana, incluida la resurrección. En resumen, tenemos la segura palabra de la Escritura que antes de su ascensión, nuestro Señor se le apareció a un gran número de testigos, a las personas, y fue visto, dice 1 Corintios, que fue visto por más de 500 hermanos a la vez. Con demasiada frecuencia, los seres humanos utilizan una terminología que no son capaces de definir y no entienden completamente. Esto es muy peligroso, especialmente para los cristianos que están llamados a vivir según la voluntad de Dios, que se ha revelado a ellos con palabras.
Esto es particularmente cierto con respecto a la obra de Cristo y la cruz. ¿Qué significa esto realmente? La palabra resurrección se deriva del verbo latino resurgere, re de nuevo y surgere, subir. La palabra del Nuevo Testamento se traduce del sustantivo griego anástasis, de ana, hasta o de nuevo, y éstasis, pararse. Por lo tanto, la palabra significa literalmente ponerse de pie o levantarse de nuevo. Tanto en la literatura antigua y moderna, la palabra describe un muerto volviendo a la vida. Sin embargo, cuando se aplica a Cristo, el término adquiere un significado único para él. Para nosotros es absolutamente esencial que reconozcamos que la resurrección de Cristo no fue una simple revivificación. En el Antiguo Testamento, el hijo de la viuda de Sarepta y el hijo de la tsunamita fueron resucitados a la vida por el poder de Dios, obrando a través de los profetas Elías y Eliseo. En el Nuevo Testamento enseña también que Lázaro fue resucitado de entre los muertos, así como la hija de Jairo, un niño, Tabita y Eutico. Sin embargo, aunque fueron realmente revividos de entre los muertos, estaban todavía sujetos a la muerte. Como Pablo explicó a la iglesia en Corinto, sus cuerpos eran todavía mortales y perecederos. Ellos una vez más morirían y estarán sujetos a la deshonra de la tumba. Sin embargo, la resurrección de Cristo fue única, porque resucita de entre los muertos para nunca más morir. Como él mismo le dijo a Juan en la isla de Patmos, yo soy el que vive y estuve muerto, mas he aquí que vivo para siempre. En su carta a la iglesia en Roma, Pablo expuso esta verdad con la mayor claridad, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir, ya la muerte no tiene dominio sobre él, porque en cuanto él murió, murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto vive, vive para Dios. Una poderosa verdad que demuestra la singularidad de la resurrección de Cristo es que él fue resucitado por su propia autoridad y su propio poder. Aunque las Escrituras enseñan que la resurrección era igualmente una obra del Padre y del Espíritu Santo, también se le atribuye a Cristo mismo. Cuando se le pidió una señal de prueba a su autoridad para limpiar el templo, Jesús respondió, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Declaró a los fariseos, nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. La resurrección de Jesucristo fue exclusiva de él. No era una mera revivificación que solo prolongaría la vida hasta la próxima pelea con la muerte. Más bien, él ha triunfado sobre la muerte, sobre el infierno y sobre la tumba. Él vive para no morir nunca más. Bien, habiendo visto el relato histórico, ahora dirijamos nuestra atención hacia su significado. Aunque el tema es de largo alcance y digno de varios volúmenes, consideremos solo 2 de sus implicaciones más importantes. Primero, la resurrección vindicó a Cristo y en segundo lugar, la resurrección confirma nuestra fe. En los capítulos anteriores nos enteramos de que la muerte de Cristo vindicó a Dios de cualquier acusación de injusticia sobre la justificación de los impíos. Seguidamente Dios también reivindicó a Jesús con haberle levantado de los muertos por medio de la resurrección. Dios públicamente y con poder declaró que Jesús era el Hijo de Dios y el Mesías prometido de Israel. La tumba vacía era y sigue siendo hasta el día de hoy una señal para el mundo de la filiación divina de Jesús. El apóstol Pablo escribió a la iglesia en Roma que Jesús fue declarado Hijo de Dios, con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. La palabra declarado proviene de la palabra griega jorizo, lo que significa determinar, establecer, nombrar, designar o marcar. La palabra no sugiere que Cristo se hizo o fue nombrado por primera vez el Hijo de Dios en la resurrección, sino que Él estaba marcado públicamente y de tal manera irrefutable que es el Hijo de Dios por este acontecimiento milagroso.
El Padre había afirmado la filiación divina de Jesús a lo largo de todo el curso de su ministerio, por los milagros que realizó en nombre de su Padre, por una voz audible desde el cielo en su bautismo e incluso por su transfiguración en presencia de Pedro, Santiago y Juan. Sin embargo, ninguno de estos se compara con la gran y última declaración de filiación que se produjo cuando el Padre levantó a su muy amado Hijo de entre los muertos. A través de la tumba vacía, fue declarado Hijo de Dios en una manera poderosa, sorprendente y triunfante. En relación con el uso y significado de la palabra jorizo, el autor cristiano John MacArthur escribe: la palabra griega de la que la palabra horizonte viene significa distinguir. Del mismo modo que el horizonte sirve como una línea de demarcación clara, dividiendo la tierra y el cielo, la resurrección de Jesucristo le divide claramente del resto de la humanidad, proporcionando evidencia irrefutable de que Él es el Hijo de Dios. Ver la resurrección de Cristo como la gran prueba o señal de su filiación y mesianismo no es un tema ajeno a los evangelios. Cuando los judíos incrédulos pidieron a Jesús una señal o prueba de su autoridad para limpiar el templo, Él se refirió a su futura resurrección. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Cuando los escribas y los fariseos le pidieron una prueba más de su mesianismo, volvió a señalar a su poder sobre la muerte, porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. La resurrección de Jesús es esa enorme e invencible prueba de quién es Él y lo que Él ha logrado en favor de su pueblo. Es una gran vindicación de Cristo incluso ante sus enemigos. Los escribas menospreciaron a Jesús como un hombre que no había estudiado. Los gobernantes le rechazaron como profeta inadaptado de Galilea y los fariseos lo ridiculizaron como un asociado de Belcebú y un amigo de pecadores. Sin embargo, todos sus ataques se desvanecieron y su argumento se vino abajo cuando aquel que crucificaron fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Los soldados se burlaban de Jesús en su camino hacia el Calvario diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Pero ellos temblaron de miedo y quedaron como muertos cuando el ángel quitó la piedra. Y los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos le insultaban diciendo: «A otro salvó, a sí mismo no puede salvarse». Pero se quedaron asombrados cuando salvó a 3,000 en el día de Pentecostés. Ellos conjuraron con sus lenguas en su hora más oscura diciendo: «Rey de Israel es, que baje ahora de la cruz y creeremos en él». Pero ellos temblaron cuando Pedro, con el poder de la resurrección de su Señor, les declaró: «Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo». Ahora veamos el segundo punto. El sepulcro vacío no solo era una reivindicación de Jesucristo ante el mundo, sino también una confirmación de la fe del cristiano. El hecho de que Dios le levantó de los muertos es una prueba de que Dios ha aceptado su sacrificio expiatorio por los pecados de su pueblo. El apóstol Pablo describe esto a la iglesia en Roma, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La clave para entender este texto se encuentra en la repetición de una preposición griega que se traduce por causa. Cristo fue entregado a la muerte porque Él llevó nuestros pecados y Dios le resucitó de entre los muertos porque Él aceptó su muerte como sacrificio expiatorio por nuestros pecados. Por lo tanto, la resurrección de Cristo es la confirmación de que los pecados de su pueblo han sido expiados y su justificación asegurada. Decir que Jesús
fue resucitado para nuestra justificación, es decir, que su resurrección autentica y confirma que nuestra justificación está asegurada. La resurrección de Cristo es la evidencia de que su obra por nosotros se ha completado. Es importante señalar que Cristo no resucitó para que pudiéramos ser justificados o porque la expiación no se llevó a cabo en la cruz. Según las propias palabras de Cristo, su obra redentora en favor de su pueblo, consumado es en el momento de su muerte. Tampoco fuimos justificados en el momento que Cristo fue resucitado. Las Escrituras enseñan claramente que la justificación se otorga a una persona en el momento que él o ella creen. Somos justificados por la fe personal en la persona y obra de Cristo Jesús. Este texto enseña que Cristo resucitó porque Él es verdaderamente el Mesías y su muerte fue aceptada por Dios como pago por los pecados de su pueblo. En la resurrección tenemos la promesa divina de que por la fe en su sacrificio somos justificados ante Dios. Dios resucitó a Jesús de Nazaret de entre los muertos, porque era exactamente lo que Él dijo que Él era, y su muerte logró exactamente lo que Él dijo que haría. Cristo vindicó a su Padre cuando Él murió en el Calvario y demostró que el Dios que justifica al impío está más allá de todo reproche. El Padre reivindicó a su Hijo cuando lo resucitó de entre los muertos y demostró que Él era más allá de toda duda el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Antes de la crucifixión de Cristo, los discípulos habían esperado que Él era el que había de redimir a Israel. Sin embargo, todas sus esperanzas fueron aplastadas cuando la muerte parecía tener la última palabra. ¿Cómo pudo Jesús de Nazaret ser el cumplimiento de las promesas de Dios si Él yacía muerto en una tumba prestada? Pero entonces, ¿cómo podría Isaac ser la simiente prometida a través del cual los descendientes de Abraham serían nombrados si iban a morir en un altar por la propia mano de su padre? ¿Podría Abraham atreverse a creer que Dios lo levantaría de entre los muertos? ¿Y cómo podrían todos los sueños de José hacerse realidad si él yacía como muerto en una prisión egipcia? ¿Podría Dios traerlo un día y ponerlo sobre toda la tierra de Egipto? Las Escrituras responden a nuestras preguntas con una pregunta. ¿Habrá algo imposible para mí? Dice Dios. ¿Habrá algo imposible para mí? Isaac estaba unido y devuelto a su padre. José fue liberado de la cárcel y exaltado a la diestra de Faraón. Cristo fue resucitado de entre los muertos y exaltado a la diestra de Dios. Fue resucitado por cuanto es el Hijo de Dios y su Padre había aceptado su muerte como sacrificio expiatorio por nuestros pecados.